Imaginemos por un momento la alta cocina moderna, sartenes en llamas, comandas gritadas a todo pulmón en medio de una cocina que, bueno, parece una zona de guerra. Sí, un caos absoluto. Exacto. Y egos, muchos egos, compitiendo por ver quién logra la técnica más extravagante. Ya sabes, cosas como la esferificación, Ujú. que para quien no esté muy metido en el mundo de la gastronomía es esa técnica de laboratorio para convertir líquidos en pequeñas esferas de gelatina que explotan en la boca. Sí, pura química culinaria. Eso es. Sumemos a eso la presión asfixiante de mantener las estrellas Michelin y el pánico absoluto a una reseña destructiva en Internet. Claro, el terror al TripAdvisor. Totalmente. Es un ambiente donde a menudo el chef es una especie de deidad inalcanzable, ¿no? Y ahora me gustaría que borrásemos todo ese ruido de golpe. Fuera ruido. Que viajemos mentalmente al rincón más aislado de una montaña, a la cocina de un monasterio budista, Menudo cambio de escenario. ya ves, sin campanas extractoras industriales, sin redes sociales, sin gritos. Nada. Solo el sonido rítmico de un cuchillo cortando verduras sobre la madera. Y un silencio sepulcral. Pues ese es el contraste monumental que vamos a explorar en la inmersión profunda de hoy. Es un salto verdaderamente fascinante y sobre todo creo que muy necesario en los tiempos que corren. Sí, estoy de acuerdo. El material que vertebra nuestro análisis de hoy es un libro transformador titulado Diario de un tenso. Está escrito por Daniel Albor Selles y publicado bajo el sello Yuzu Karma. Un título curioso, por cierto. Sí, a ver, para enmarcar esto correctamente hay que entender qué significa exactamente esa palabra, tenso. Claro. En la tradición budista zen, el tenso es básicamente la persona encargada de la cocina del monasterio. El chef de los monjes, digamos. Bueno, pero no estamos hablando de un chef en el sentido occidental y moderno del término, para nada. Un tenso no busca aplausos de los comensales, Ya. ni reconocimientos en revistas, ni sorprender a nadie con técnicas moleculares. Es alguien que cocina pura y exclusivamente para alimentar el espíritu de la comunidad. O sea, un enfoque radicalmente distinto. Exacto. Utiliza la preparación de los alimentos, desde lavar una triste hoja de lechuga hasta hervir agua, como una vía directa para canalizar la atención plena y la presencia absoluta. O sea, que no hay fotos del plato perfecto buscando validación en redes sociales. Cero postureo. Cero postureo, me encanta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el objetivo de dedicarle tiempo a este diario hoy no es simplemente contar anécdotas curiosas de un monasterio lejano. Para nada. La verdadera misión es ver cómo la filosofía de este autor, que por cierto tiene un pasado muy particular. ¿Tela con su pasado? Sí, tela. Cómo esa filosofía puede aplicarse a la vida diaria de quienes nos escuchan hoy. Eso es lo importante. Queremos indagar en cómo transformar esas tareas cotidianas, las que a veces resultan pesadas, repetitivas o aburridas, en momentos de claridad mental. Claro, llevar el monasterio a casa. Justo. Es un enfoque ideal para cualquier mente curiosa que busque integrar aprendizajes profundos en su rutina, pero sin sentir que tiene que irse al Tíbet a raparse la cabeza. Esa es la clave de todo el libro, la practicidad de la filosofía. Y para entender el impacto real de este aprendizaje, tenemos que mirar obligatoriamente de dónde venía el autor. Que no era precisamente un monje desde pequeñito. ¿Qué va, qué va? No estamos hablando de alguien que siempre tuvo inclinaciones ascéticas. Nuestro protagonista era un chef de altísimo nivel. Estaba profundamente inmerso en ese mundo de estrés tóxico que describías al principio. Madre mía. Había llegado a lo que nuestra sociedad define como la cima del éxito. Cocinaba para empresarios poderosos, para celebridades. Lo más alto, vamos. Sí, y él mismo hace una confesión brutal en sus notas. Admite que les cocinaba, y cito textualmente, con la misma indiferencia con la que se pela una cebolla. Ostras, qué fuerte. Sí, el éxito externo escondía un vacío interno enorme. Alguien acostumbrado a que toda una brigada de cocina baile al son de sus gritos, de repente decide liarse la manta a la cabeza y dejarlo absolutamente todo. Es un salto al vacío. Totalmente. ¿Hubo algún detonante específico que provocara esta ruptura? Pues a ver, fue una combinación devastadora de problemas de salud físicos y una soberbia que se le había vuelto insostenible. Literalmente su ritmo de vida frenético y su propio ego le estaban dinamitando la salud. El cuerpo siempre avisa. Exacto. El cuerpo dijo, basta. Así que tomó la decisión más drástica posible. Se bajó del personaje que había construido durante años, abandonó la fama, el dinero, el estatus y subió a la montaña. ¡Guau!
Y fíjate en la ironía poética de esta historia. Al llegar al monasterio, él iba buscando algún tipo de iluminación elevada, conocimientos místicos. Claro, lo típico. Yo para abrirse paso luchando en el mundo competitivo, que era a lo que estaba acostumbrado, sino simplemente para que se sentara en una esquina a pelar verduras en completo silencio. Menudo golpe de realidad. Un baño de humildad tremendo. Pasar de clientes que te exigen excentricidades carísimas a un grupo de monjes que supongo que tienen un paladar y unas exigencias bastante diferentes, ¿no? Muy diferentes. ¿Cómo se adapta un chef de alta cocina a un lugar donde literalmente nadie te pide la carta? Pues con mucho dolor al principio. El choque frontal fue monumental. Piensa que los monjes no pedían carta, no pedían postres elaborados y, lo que resulta más inconcebible para un chef profesional, ni siquiera pedían sal. Sin sal, madre mía, yo me muero. Todo era pura austeridad. Y hay una anécdota en el texto que ilustra perfectamente esta fricción entre su ego de chef estrellado y la cruda realidad del monasterio. Cuéntame. En sus primeros días allí, el autor se desespera con lo sosa que es la comida, así que se acerca al maestro y se queja amargamente. Le dice: «Maestro, no soporto el sabor del alga». Pobre hombre, estaría desesperado. Pues la respuesta del maestro es de esas que te dejan helado. Le contesta: «Entonces aún masticas con tu yo». Ostras, aún masticas con tu yo. Es una de esas frases que te frenan en seco. Totalmente. Pero a ver, si lo pensamos bien, ¿qué le estaba diciendo realmente con eso el maestro? ¿Que su paladar estaba simplemente mal acostumbrado a los sabores fuertes? Iba muchísimo más profundo que el paladar físico. El maestro le estaba señalando que su rechazo no provenía de las propiedades del alga en sí, sino de sus propias expectativas. Ah, claro. Su ego estaba comparando constantemente esa comida humilde con los grandes manjares que él solía preparar. Estaba juzgando su presente desde el pedestal de su pasado. Ya, no estaba en el aquí y el ahora. Exacto. La lección oculta ahí es que, cuando la mente deja de exigir que la realidad se adapte a sus deseos, cuando dejas por fin de juzgar la experiencia, incluso el sabor más áspero o insípido se vuelve aceptable. Es una invitación a la aceptación radical del presente, sin esos filtros de preferencias personales. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Si estás comiendo pensando en lo que preferirías estar comiendo en ese momento, pues no estás saboreando el plato, estás saboreando tu propia frustración. Qué buena forma de verlo, sí. Y tengo entendido que para guiar a estos cocineros en los monasterios zen existen unos textos clásicos, ¿verdad? Una especie de manuales antiguos de comportamiento. Sí, hay literatura centenaria sobre esto. El autor menciona cómo lidió con una teoría tan estricta al principio. Lo menciona, sí. De hecho, se topa de bruces con uno de los textos más importantes de esta tradición, que son las instrucciones del maestro Dogen para los cocineros zen. Dogen, de acuerdo. Dogen establecía que un buen tenso no solo necesita técnica culinaria, sino que debe cultivar 3 corazones fundamentales para poder ejercer su labor en la cocina. 3 corazones. A ver, ¿cuáles son? Primero, un corazón alegre, para encontrar auténtica dicha en el servicio a los demás. Ujú. Segundo, un corazón de anciano. Este representa la madurez, la paciencia infinita y un cuidado maternal hacia los demás. Vale. Alegre, de anciano. Y tercero, un corazón grande como el océano, capaz de acogerlo absolutamente todo sin alterarse, sin prejuicios ni tormentas. Un corazón alegre, de anciano y grande como el océano. Pues suena casi inalcanzable. Es un ideal muy alto, ¿sí? Claro, y conociendo el perfil de nuestro ex-chef en ese momento de la historia, dudo muchísimo que encajara en esa descripción pacífica, ¿no? Él mismo lo confiesa con una honestidad desarmante y la verdad es que con bastante sentido del humor. Me lo imagino. Al leer las exigencias de Dogen, el autor reconoce abiertamente que él no tenía ninguno de esos 3 corazones. Admite que lo único que tenía en el pecho era, y cito, un hígado cabreado. Un hígado cabreado, qué maravilla. Esa sinceridad es fantástica porque desmitifica un poco la idea del monje perfecto y etéreo. Nos muestra a un ser humano de carne y hueso. Sí, a alguien lleno de rabia, de resistencias. Y supongo que su despertar espiritual no ocurrió así de un día para otro, No fue cosa de magia. ni flotando sobre un cojín de meditación. En absoluto. Ya te digo que no hubo altares dorados ni incienso mágico en su transformación. Fíjate que su primer gran momento de claridad ni siquiera ocurrió cocinando. Ah, no. ¿Dónde fue? Fue en la zona de lavado, fregando. Vaya. Le tocó enfrentarse a un enorme perol de metal que tenía restos de garbanzos quemados y pegadísimos al fondo. Uf,
La peor pesadilla. Un trabajo físico, repetitivo y súper frustrante. Pues ese fregadero se convirtió en su verdadero templo. Qué curioso. Mientras rascaba el fondo de esa olla con todas sus fuerzas, sudando la gota gorda, encontró su primer mantra real. Y no estaba en sánscrito ni requería una iniciación mística compleja. Era simplemente respira. Solo eso. Aquí. Ahora. Wow. Me parece una imagen poderosísima para cualquier persona que nos escuche hoy. Es muy terrenal. Desmitifica por completo lo que entendemos por atención plena. Nos dice que, oye, que no hace falta comprar retiros carísimos en Asia para aprender a meditar. Para nada. La meditación y la presencia pueden ocurrir frente al fregadero de tu casa, con un estropajo lleno de jabón en la mano, quitando la grasa de la cena de anoche. Exactamente, eso. Ese es el acto revolucionario que propone la figura del tenso. Ujú, Romper esa frontera artificial que hemos creado entre lo sagrado y lo mundano. totalmente. Entender que no hay platos sucios, sino oportunidades constantes de estar presente. Que la cocina no es un lugar de servidumbre pesada, sino un templo de práctica. Pero claro, yo me pregunto cómo se estructura internamente todo este cambio mental. Porque pasar de ese nivel de estrés tan tóxico, de tener ese hígado cabreado, a fregar ollas con una paz absoluta, requiere algún tipo de marco mental, ¿no? O un método. Sí, no surge de la nada. El autor documenta de alguna manera los pasos concretos de esta nueva filosofía. Lo hace magistralmente. Lo estructura a través de lo que él cataloga como las 12 sendas sagradas del Tenzo. Las 12 sendas, vale. Son principios rectores que fue absorbiendo en el monasterio y que articulan todo este cambio de paradigma. Y lo interesante de esto no es verlas como mandamientos rígidos para memorizar, sino agruparlas un poco para entender su aplicación en nuestro día a día. Claro, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, al llevarlo a lo práctico. Por ejemplo, hay un bloque central en estas sendas que choca frontalmente con nuestra cultura actual del derroche y del lujo. Es el respeto radical por lo humilde. Pues hablemos de eso, porque vivimos en una época donde, sinceramente, si un plato no lleva trufa negra, caviar o yo qué sé, algún ingrediente exótico traído del otro lado del mundo, parece que no tiene valor culinario. 100%. ¿Cómo aborda el Tenzo esta relación con los ingredientes más básicos y mundanos? Pues empieza desde la base misma, en la senda número 1. Esta sostiene un principio hermoso. Cada grano de arroz contiene el universo. ¡Qué bonito! Y ojo, no es una simple metáfora poética para sonar profundo. Es una invitación muy real a ver la red de interdependencia de las cosas. ¿A qué te refieres? A que ese minúsculo grano de arroz requirió los minerales de la tierra, meses de luz de sol, la cantidad de lluvia exacta y el trabajo físico agotador de agricultores para llegar hasta tus manos. ¿Ya? Que no aparece por arte de magia en el supermercado. Exacto. Y entender esto profundamente lleva inevitablemente a la senda número 2, que es la regla de no desperdiciar absolutamente nada. El texto advierte muy seriamente: no desperdicies ni una hoja de nabo, Ni una hoja. porque en esa hoja marchita y fea habita exactamente el mismo milagro de la existencia que en el ingrediente más caro y exclusivo. Y claro, esto destruye por completo toda esa jerarquía que tenemos montada en la cabeza sobre lo que es buena o mala comida. Por completo. Si respetas igual un triste nabo que un solomillo de primera, el ego del cocinero no tiene de dónde agarrarse para sentirse superior. Ese es justo el punto culminante que aborda la senda número 5. Afirma categóricamente que el arroz cocido con fe es un festín de dioses. El arroz cocido con fe. El mensaje subyacente es que el valor de una acción no reside en el prestigio material de lo que usas, sino en la devoción y en la atención absoluta que le pones al proceso. El ego del profesional, ese monstruo, asoma la cabeza precisamente cuando empieza a clasificar y a despreciar las tareas o los materiales simples. Es una bofetada tremenda al esnobismo gastronómico y vital. Totalmente. Y viendo la cocina como ese espacio de aprendizaje, a mí me llama mucho la atención cómo el libro utiliza los elementos físicos, las cosas tangibles de la cocina, como espejos de la mente humana. Sí, es una de las partes más poéticas. Habla del fuego, del agua. ¿Qué paralelismos traza exactamente ahí el autor? Pues mira, en la senda 7 reflexiona sobre los elementos con los que le toca trabajar a diario. Observa, por ejemplo, que el fuego tiene humor, tiene carácter, es caprichoso, exige control constante y puede ser muy destructivo si te descuidas un segundo.
Como nuestras propias emociones a veces. Exacto. Pero la lección más profunda se la da el agua. El autor escribe, el agua nunca discute con la olla. El agua nunca discute con la olla. Es una observación brillante. El agua simplemente se adapta, fluye, toma la forma de cualquier recipiente en el que se vierta, ya sea un cuenco cuadrado, uno redondo, grande, pequeño. No ofrece ninguna resistencia a su entorno, y sin embargo no deja de ser agua. Sigue manteniendo su esencia. Me parece una frase para enmarcar. El agua nunca discute con la olla. Pero, a ver, llevemos esto a la calle, a la rutina de quienes nos escuchan cada día. Vamos a ello. ¿Cuál sería esa olla en la vida real moderna? Pues la olla es cualquier situación en tu vida sobre la que no tienes ningún control. ¿Vale? Puede ser un atasco de tráfico monumental una mañana que llegas tarde. Puede ser un cliente súper difícil que te cambia todas las exigencias a última hora. O una factura inesperada que te desbarata el mes. O sea, el día a día. Discutir con la olla es enfadarte con ese atasco, tocar el claxon, estresarte, amargarte el día. Ser el agua significa aceptar la forma del momento presente sin perder la calma ni tu esencia. Adaptarte. Adaptarte a la circunstancia sin que ésta te consuma por dentro. Y para lograr esa claridad mental, esa capacidad de adaptación, el autor nos remite a la senda 6. ¿Qué dice la 6? Habla del espacio físico, de la limpieza. A ver, supongo que en un monasterio las reglas de higiene son extremas, pero imagino que no lo ven solo como una cuestión de pasar una inspección de sanidad, ¿verdad? Para nada. Va mucho más allá de la sanidad. Limpiar es una práctica espiritual de primerísimo orden. Ellos hablan del dojo, El dojo, claro. que para quienes no conozcan el término, es el salón o el espacio sagrado dedicado a la práctica profunda y la meditación en las artes orientales. Pues bien, en el monasterio no hay una sala aparte para eso. El dojo es la cocina misma. La cocina es el templo. Exacto. El texto dice algo muy revelador. El cuchillo sucio corta la paz. Ostras. El tenso limpia obsesivamente mientras cocina, no por manía, sino porque entiende que el orden exterior crea inevitablemente claridad interior. Qué gran verdad. Organizar tu mesa de trabajo, ordenar tu escritorio en la oficina o hacer tu cama por la mañana es, en el fondo, una forma de organizar y calmar tus propios pensamientos caóticos. Claro, dejar el exterior impecable para que la mente tenga un espacio limpio donde respirar. Ahora, fíjate, hay un aspecto de toda esta filosofía que a mí, personalmente, me parece el mayor reto de todos. Especialmente hoy en día con la cultura del postureo, de buscar validación constante. Sé por dónde vas. Hablo del desapego del resultado. ¿Cómo lidia un ex-chef estrella, alguien acostumbrado a las ovaciones, con la idea de que nadie le aplauda por su comida? Ese es el verdadero clímax de su desmantelamiento del ego. Se explora a fondo en las sendas 8 y 11. El concepto central que él aprende, y que le cuesta horrores, es el de cocinar para desaparecer. Cocinar para desaparecer. ¡Qué antítesis de la cultura moderna! Totalmente. Consiste en realizar tu labor con la máxima entrega y perfección posible, pero soltando por completo cualquier expectativa sobre cómo va a ser recibida por los demás. Sin esperar el gracias. Sin esperar nada. El autor llega a un estado mental de mucha paz, que resume en 2 frases lapidarias. La primera es, ni me culpo si se quema, ni me hincho si me alaban. Madre mía, qué difícil es eso, ¿eh? Recibir una crítica injusta y un halago desmedido exactamente con la misma calma, dejando que pasen como si fueran nubes. Es dificilísimo, pero es vital para la salud mental, porque la segunda frase que añade es una advertencia terrible. Dice, el que cocina para el aplauso se indigesta de sí mismo. Se indigesta de sí mismo. ¡Qué barbaridad! Es que piénsalo, si tu combustible diario para hacer las cosas es el reconocimiento externo, coleccionar me gustas o las palmaditas en la espalda de tu jefe, el día que eso falte, te derrumbas por completo. Pierdes el sentido. Buscar constantemente esa validación acaba siendo profundamente tóxico para tu propia identidad. Te vuelves esclavo de los demás. Se nota que este hombre pasó por un proceso de demolición interna importantísimo. Y me da mucha curiosidad saber cómo se ve él a sí mismo después de todo este viaje brutal. ¿Cómo describe él su propia evolución personal tras esos años en la montaña? Pues utiliza una metáfora visual que para mí cierra todo este bloque filosófico de una manera bellísima. A ver. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre quién era, confiesa, antes era fuego, impaciente, arrogante, exigente, destruía lo que tocaba. Ujú. Y ahora soy agua caliente. Sigo hirviendo, pero sé cuándo parar.
¡Wow! Es decir, el mensaje es que no ha perdido su pasión, no ha perdido su energía vital, pero ha logrado domesticar ese calor. Ya no quema a los de su alrededor con exigencias absurdas, ni se consume a sí mismo por dentro. Su ego literalmente se ha evaporado. Ecológico. Pero claro, al final del día no olvidemos que estamos hablando del diario de un cocinero. Cierto. La filosofía tiene que aterrizar en una tabla de cortar en algún momento. ¿Cómo se traducen estas abstracciones de ser agua o no buscar el aplauso en la preparación real de los alimentos? Porque sé que el libro también incluye recetas, ¿no? Así es. Incluye un recetario en la última parte. Pero te aviso que no es una simple lista de ingredientes con tiempos de cocción y ya está. ¿Qué tiene de especial? Es un recetario consciente. Nos muestra que el trabajo espiritual comienza muchísimo antes de encender los fogones. Tomemos, por ejemplo, el simple acto de trocear vegetales. Algo súper mecánico. Pues el autor reflexiona sobre cómo empuñamos la herramienta. Observa que dependiendo de la mente de quien lo sostiene, cada corte puede ser un acto de violencia, una herida infligida a la verdura, o puede ser un acto de compasión y una ofrenda respetuosa. Es que hasta el gesto de agarrar un cuchillo adquiere otro significado. Yo estaba asombrada leyendo que él literalmente dice que intenta cortar lento, sin invadir. Sí, sí. ¿Y cómo aplica ese movimiento a su propia psicología, pensando algo así como corto lo innecesario en mi vida, como corto esta raíz? Es meditación en movimiento pura y dura. Y todo esto se materializa en recetas muy concretas que esconden lecciones filosóficas. Dame un ejemplo. Por ejemplo, la primera receta que detalla paso a paso son unas simples brochetas de verduras al horno. Suena muy rico. Utiliza ingredientes variados: calabacín, pimientos rojos, cebolla morada, champiñones, mini mazorquitas, berenjena, coliflor, un poco de todo. Ujú. Diferentes hortalizas que deja marinando pacientemente en una mezcla de tamari, limón, aceite y orégano. Hagamos un pequeño inciso ahí para que nos escuche y no tenga tamari habitualmente en su despensa. Es básicamente una salsa de soja mucho más pura, fermentada sin trigo, con un sabor bastante más profundo e intenso que la soja comercial habitual que compramos. Exacto. Le da un toque muy especial, pues él marina estas verduras, que son tan distintas entre sí, con texturas y tiempos de cocción diferentes, y las ensarta juntas para asarlas. ¿Vale? Pero la verdadera lección de esta brocheta no está en los grados del horno o los tiempos, está en la metáfora de la armonía. De la armonía. Hito. Cada trozo en la brocheta encuentra su lugar sin imponerse a los demás. Así también las partes del alma cuando el ego se calla. ¡Qué bonito! Es una representación física de la convivencia pacífica. Distintos colores, texturas, sabores extremos, compartiendo un mismo espacio muy estrecho, un mismo palillo, sin que el pimiento intente anular o tapar el sabor del champiñón. Exactamente. Es la diversidad en equilibrio perfecto. Me gusta muchísimo esa idea de llevar un concepto como la convivencia pacífica a la estructura misma de un plato. ¿Hay alguna otra receta donde la textura del alimento nos dé una pista sobre cómo comportarnos en el mundo? Sí, hay otra que es fantástica. Detalla la elaboración de unas pakoras de verduras acompañadas de un chutney de cilantro. Pakoras, eso es indio, ¿no? Sí, son unos buñuelos tradicionales maravillosos de la cocina india. Se raya la verdura muy finita, se mezcla con harina de garbanzo, cúrcuma, comino y se fríe todo en aceite bien caliente. ¡Qué hambre me está entrando! Y el chutney es una salsa súper fresca. En este caso la hace triturando cilantro fresco, lima y ajo, que sirve de contrapunto refrescante a la fritura. Pues aquí el texto se centra en la experiencia táctil, en la textura del bocado, para extraer la filosofía. ¿Y qué nos puede enseñar exactamente la fritura de un buñuelo indio sobre la mente humana? La reflexión que hace es preciosa. Escribe: la pakora cruje por fuera y es tierna por dentro. Así debe ser el alma cuando se libera de la cáscara dura del ego. Crujiente por fuera, tierna por dentro. Nos está recordando que para transitar por este mundo a veces sí que necesitamos forjar una apariencia un poco sólida, tener cierta estructura externa y firmeza que nos proteja de los golpes. Poner límites, digamos. Exacto. Pero advierte que el interior, nuestra esencia, debe permanecer siempre blando, compasivo y completamente receptivo a los demás. El peligro es endurecernos también por dentro. Claro, es decir, tener una coraza funcional para sobrevivir a los golpes del día a día, a la oficina, al estrés, pero sin que esa dureza congele nuestra capacidad de sentir empatía por el que tenemos al lado. Lo has resumido a la perfección. Y bueno, para terminar este pequeño recorrido culinario, me llamó bastante la atención un plato que parece una fusión muy moderna, lo cual choca un poco viniendo de un monasterio antiguo, la verdad.
habla de un sushi roll de quinoa frito. Sí, la verdad es que es una receta bastante curiosa y moderna. Sustituye el arroz clásico de sushi por quinoa. ¡Anda! Enrolla verduras encurtidas y crema de queso vegana dentro del alganori y luego, atención, lo reboza todo en panko y lo fríe. ¡Madre mía! El panko, por si alguien no lo ubica, es ese pan rallado japonés en escamas muy gruesas que deja las frituras extremadamente crujientes pero muy ligeras. No absorben tanto aceite. Eso es. Pero bueno, más allá de la innovación y de lo rico que suena, el autor aprovecha este plato tan complejo, que requiere ser comido prestando mucha atención a sus múltiples capas de texturas y sabores, para introducirnos de lleno a la senda número 12. Que entiendo que es la que cierra el ciclo de todo esto. Porque si el cocinero ha estado súper presente, cortando, limpiando, asando, la persona que se sienta a la mesa a comer tiene una responsabilidad equivalente con ese plato, ¿no? Totalmente equivalente. La Sendas 12 nos habla de la responsabilidad de comer con presencia total. El texto hace referencia a una práctica monástica muy antigua conocida como las 5 contemplaciones del alimento. ¿Y en qué consisten? Pues mira, antes de llevarse siquiera el primer bocado a la boca, se exige hacer una pausa reflexiva obligatoria. Quien va a comer debe observar el plato detenidamente y contemplar todo el inmenso esfuerzo invisible que lo ha hecho posible. La lluvia, los agricultores, el cocinero. Todo. Luego, debe preguntarse muy honestamente si sus propias acciones diarias y su virtud le hacen digno de recibir esa ofrenda de vida. Ostras, te pegó un corte importante antes de comer. Te pone en tu sitio. Y lo más importante de todo, debe comprometerse mentalmente a utilizar la energía que le va a proporcionar ese alimento para actuar con compasión y hacer el bien durante el resto del día. No comer por gula, sino como combustible para servir a la vida. ¡Wow! Le da un peso moral y una profundidad enormes al simple acto mecánico de masticar. Es un cambio de perspectiva radical. Pues a ver, si juntamos todas estas piezas que hemos ido desgranando, desde la huida de esas cocinas Michelin llenas de gritos y presión, hasta llegar al silencio absoluto de la montaña cortando raíces con compasión, yo creo que la gran conclusión de todo este viaje es que ser un tenzo no requiere que te mudes a un monasterio perdido en Asia, Para nada. ni que vistas túnicas raras. Ser un tenzo es, fundamentalmente, una actitud vital. Totalmente de acuerdo. Es fregar los platos por la noche en tu casa con la misma reverencia que si estuvieras en un templo rezando. Es mirar a tu alrededor en tu lugar de trabajo y servir a tus compañeros, facilitarles la vida sin hacer preguntas innecesarias. Es, básicamente, llegar a la profunda comprensión de que cualquier espacio, el que sea, puede ser tu dosho, tu templo personal, si le prestas la atención adecuada. Es una síntesis fantástica. Y creo que es crucial subrayar el mensaje subyacente de este diario. En el fondo, y esto es muy importante, absolutamente toda persona es cocinera de algo. De algo, claro. Quizá haya quien nos sintonice ahora mismo y deteste cocinar, o que ni siquiera pise la cocina de su casa para calentarse un café. Ya, que pida todo a domicilio. Exacto. Pero no importa. Porque todos los días cocinamos nuestras palabras antes de soltarlas. Cocinamos nuestros gestos y miradas hacia los demás. Cocinamos las emociones que proyectamos en el trabajo. Y cocinamos las dinámicas complejas de nuestra propia familia. ¡Qué metáfora tan potente! Todos, sin excepción, necesitamos aprender a manejar ese fuego interno. Aprender a cocinar a fuego lento, sin esas prisas constantes. Sí. Sin juzgar continuamente a los demás y sobre todo sin depender de la receta rígida que nos hemos montado en la cabeza sobre cómo deberían ser las cosas. La invitación final que nos hace el libro es a descalzar el alma y lavar la mente de los prejuicios del pasado. Dejar ese famoso hígado cabreado a un lado de una vez por todas y empezar a ser agua o agua caliente, como decía él. Exacto. Agua caliente. Bueno, para ir cerrando este análisis, siempre nos gusta dejar a la audiencia con algo rondando en la cabeza, alguna semilla. ¿Qué pensamiento final o qué idea provocadora podemos extraer de este diario de transformación para llevarnos a nuestro día a día? Pues mira, me gustaría proponer un pequeño experimento mental, basado en una de las imágenes más recurrentes del texto. Adelante. El autor relata cómo el simple acto físico de lavar el arroz bajo el agua fría en el monasterio debe hacerse siempre imaginando que en realidad se está lavando el propio corazón y limpiando los apegos y la suciedad de la mente. Vale, lavar el arroz es lavar el corazón. Eso es. Pues mi pregunta provocadora para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. ¿Qué pasaría si, a partir de mañana mismo, aplicáramos esa misma devoción silenciosa a la tarea que más detestamos en nuestra rutina diaria? ¡Ostras! Kensamelio,
Ya sea redactar ese informe interminable en la oficina que te amarga la mañana, o ponerte a limpiar los cristales del salón el domingo, o incluso lidiar con una persona especialmente complicada en tu entorno. Menudo reto. Y la reflexión es esta. ¿Es el tedio y la pesadez extrema de esa rutina realmente culpa de la tarea en sí misma? Ya. ¿O es, quizá, un síntoma evidente de que todavía masticamos con nuestro ego y nos negamos en rotundo a rendirnos y aceptar el momento presente? Esa es una pregunta de las que te obligan a mirarte al espejo detenidamente. Cambia por completo la perspectiva sobre todo eso que consideramos una carga o un factor de estrés insoportable. Te cambia la vida si lo aplicas. Desde luego. Pues la verdad es que ha sido un placer absoluto compartir este descubrimiento contigo y con quienes nos oyen, un viaje lleno de silencios, de lecciones a fuego lento y de metáforas que, sinceramente, alimentan bastante más que el estómago. El placer ha sido mío. Y nos despedimos por hoy tomando prestada esa fórmula de cierre tan hermosa que el autor utiliza en las últimas páginas de su diario. Es un deseo sincero de que todo sea propicio y favorable para quien lo recibe. Sarva Mangalam.